Existe un dato demoledor sobre el fracaso que, bueno, casi nunca se comenta. Y es que la inmensa mayoría de los proyectos brillantes no mueren por falta de financiación ni porque el talento se esfume de repente. Mueren por pura y dura impaciencia en el día 50. Totalmente. Es que vivimos atrapados en lo que podríamos llamar la cultura del éxito microondas, ¿verdad? Eso es. Todo el mundo busca apretar un botón y ¡hala! Tener el resultado humeante en 30 segundos. Pero la realidad, y esto es algo que a veces cuesta tragar un poco, es que los proyectos vitales más importantes exigen una cocción extremadamente lenta. Esos proyectos que de verdad sostienen una carrera o una vida. Claro, y esa impaciencia es, de hecho, el síntoma de una disonancia cognitiva muy moderna. Hemos trasladado la velocidad de la tecnología a la biología humana. Esperamos que el crecimiento personal o profesional se descargue a la misma velocidad que una aplicación en el móvil. Y a ver, cuando eso no ocurre, el diagnóstico inmediato suele ser que la idea no funcionaba. Ya. Y ahí es precisamente donde entra la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a adentrar en unos documentos interesantísimos del proyecto Natisvel, en concreto su episodio 7, y lo vamos a cruzar con un documento complementario fascinante sobre casos de éxito históricos y bíblicos. Sí, aunque la lente que vamos a usar hoy no es puramente teológica, sino de rendimiento y psicología. Exacto. Vamos a descodificar cómo se gestiona la persistencia fusionando esa sabiduría antigua con la psicología moderna de los hábitos. Vale, vamos a desgranar esto porque los textos proponen una auténtica revolución contra esta inmediatez de la que hablábamos y empiezan fuerte, atacando la forma en la que medimos el avance. Sí, es brutal. Lo que hacen es redefinir el concepto mismo de progreso. Porque, a ver, en nuestro entorno actual, el avance solo se valida si es visible y cuantificable en tiempo real. Claro, si no hay un trofeo o un ingreso en el banco hoy mismo, pues parece que no haces nada. Eso es. Se declara el estado de estancamiento. Pero lo que proponen estos documentos es aprender a leer los procesos invisibles. Plantean que la falta de frutos empíricos en el presente no es sinónimo de fracaso, sino una fase crítica de preparación estructural. Y al ilustrar eso, las fuentes traen a colación una analogía que me encanta, la del bambú japonés. Es perfecta para entender esto visualmente. El texto detalla cómo esta planta pasa 7 años completos, 7 años, creciendo exclusivamente hacia abajo. 7 años en la oscuridad absoluta. Exactamente. Expandiendo un sistema de raíces inmenso sin asomar ni un solo milímetro por encima de la tierra. Para cualquiera que pase por ahí, pues es tierra estéril. Pero luego, de repente, en un periodo de apenas 6 semanas, el bambú se dispara y crece 30 metros hacia el cielo. Y el contraste de esas proporciones es la clave de todo el asunto. Hablamos de 7 años de trabajo en la sombra frente a 6 semanas de explosión pública. La explicación estructural detrás de esto es fascinante. A ver. Pues que si ese bambú intentara alcanzar 30 metros de altura en su primer año, sin haber desarrollado esa red de raíces tan masiva durante los 7 años previos, cualquier brisa ligera lo tumbaría, colapsaría bajo su propio peso. Biológicamente necesita esa base invisible para sostener la estructura visible. Madre mía, o sea que el proceso invisible es literalmente el sistema de soporte vital de la meta. Sin esa raíz profunda, la planta no podría sobrevivir a su propio éxito. Cambia por completo el enfoque. No estamos esperando, estamos construyendo cimientos. Esa es la frase. Construyendo cimientos. Y fíjate, esto conecta directamente con uno de los primeros casos del documento complementario, la historia de José. Aquí hablamos de una persona que pasó 13 años oscilando entre la esclavitud y una mazmorra, antes de llegar a gobernar. Pero lo que me deja asombrada del texto no es el tiempo cronológico, sino su actitud. Su nivel de excelencia en la sombra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que no esperó a estar en un palacio para demostrar su valía. Fue el esclavo más eficiente y el prisionero más organizado. Yo lo veía como un actor que da una actuación digna de un Oscar durante un ensayo general en un teatro completamente vacío. Sin aplausos, sin críticas, sin nada. Qué buena metáfora. Captura perfectamente el mecanismo psicológico que operaba en este caso. El texto lo enmarca dentro de un concepto que podríamos llamar resiliencia administrativa. Suena muy técnico. ¿Cómo se traduce eso al día a día? Pues mira, la tendencia natural del ser humano es reservar la energía y el talento para cuando haya una audiencia o una recompensa clara. Pero la lección aquí es que la excelencia en la oscuridad es el único entrenamiento válido para sostener la responsabilidad en la luz.
Quien aspira a gestionar un imperio en el futuro debe aprender a gestionar con una meticulosidad extrema la tarea más pequeña del presente. Ya, pero, a ver, me surge una duda razonable. Es muy bonito decir que hay que ser excelente en la sombra, pero a nivel psicológico, ¿cómo se sostiene eso? O sea, ¿cómo mantiene alguien la motivación para limpiar una celda con excelencia cuando no hay ninguna garantía de que vaya a salir de ahí? Es una cuestión pura y dura del locus de control. Quienes dependen de la validación externa, pues se hunden cuando el aplauso desaparece. Lo que observamos en perfiles de alta resiliencia es que trasladan su motivación a un estándar interno de excelencia. Ah, claro, la validación viene de uno mismo. Exacto. La satisfacción no viene del reconocimiento de un jefe o un supervisor, sino de la maestría sobre la tarea en sí. Al dominar su entorno inmediato, por hostil que fuera, se preparaba cognitivamente para dominar escenarios de alta complejidad más adelante. La prueba, y esto lo señala el texto muy bien, no termina hasta que el entorno extrae la mejor versión de la persona. Vale, compramos la idea, tenemos raíces firmes, se ha trabajado en la sombra y por fin el proyecto ve la luz. Se empiezan a ver resultados. Cualquiera pensaría que una vez superada esa fase oscura, lo peor ha pasado. Pero aquí, te digo la verdad, las fuentes me dejaron descolocada. Sí, el giro es importante. Afirman que el momento de mayor riesgo de colapso para cualquier iniciativa no es el inicio, cuando todo es incertidumbre. El enemigo mortal aparece exactamente en el punto medio, a la mitad del camino. El temido ecuador del proyecto. El documento ilustra esta vulnerabilidad con el caso de Nehemías y la reconstrucción del muro de Jerusalén. Es, a todos los efectos, un tratado antiguo sobre gestión de crisis brutal. Y tanto. Basándose en los textos originales, comentan que el cansancio extremo, las críticas externas y el desánimo no atacaron al principio. Atacaron justo cuando el muro había alcanzado la mitad de su altura. Y fíjate en la solución que aplica Nehemías. Es que no convoca una reunión de motivación vacía para decir, chicos, podemos. Aplica pura estrategia administrativa. Organiza a la gente por familias y coloca guardias armados en los tramos más vulnerables. La fuente define la fe en este escenario no como una esperanza mística, sino como la acción dual de, cito textualmente, orar y poner la guardia. Es maravilloso. Viendo esta maniobra, yo me pregunto, ¿no estamos básicamente ante uno de los primeros manuales de prevención de lo que hoy llamamos síndrome del trabajador quemado o burnout? Lo es en toda regla. A ver, para entender por qué el ecuador es tan crítico, hay que mirar la neuroquímica. Al empezar un proyecto, el cerebro libera grandes cantidades de dopamina por la novedad y por visualizar la meta. Pero al llegar a la mitad... Esa dopamina se desploma. Exactamente. La reserva se agota. La novedad desaparece, la fatiga física y mental se acumula, y la línea de meta todavía se ve demasiado lejana para generar un nuevo subidón de motivación. Es una tierra de nadie neurológica. La estrategia de Nehemías de poner guardias reconoce esta fragilidad humana. Es como decir, vale, el agotamiento es real, somos vulnerables ahora mismo, así que necesitamos sistemas de protección mientras seguimos poniendo ladrillos. Eso es. Y las fuentes enlazan esta sabiduría antigua con conceptos muy contemporáneos. Mencionan específicamente la psicología de los hábitos y el famoso efecto compuesto. Claro, para quien nos escuche y no esté familiarizado con el término, ¿cómo explicamos el efecto compuesto aplicado a construir este muro? Pues el efecto compuesto demuestra cómo pequeñas elecciones diarias, aparentemente insignificantes, se acumulan en el tiempo para producir resultados exponenciales. Es como el interés compuesto en el banco. Al principio, meter €1 al día parece ridículo, ¿no? Sí, parece que no haces nada. Pero con el tiempo, esa acumulación genera una curva ascendente masiva. Aplicado a la resiliencia, significa que poner un ladrillo al día, de forma constante, supera a cualquier intento de construir la pared entera en un fin de semana a base de pura fuerza de voluntad. Consistencia por encima de intensidad. Y precisamente para mantener esa consistencia, el material de Natis Bell propone una herramienta que me parece una genialidad absoluta. La llaman la auditoría de avances. ¡Qué gran concepto! Porque, seamos sinceros, cuando miramos un proyecto a medias, los ojos se nos van directos al hueco, a lo que falta por construir. Ignoramos monumentalmente la montaña de ladrillos que ya hemos levantado desde el barro. A nivel psicológico, ¿por qué es tan efectiva esta práctica de auditar lo avanzado?
Pues porque ataca directamente a un mecanismo evolutivo muy arraigado, el sesgo de negatividad. El cerebro humano está biológicamente programado para escanear el entorno buscando amenazas, carencias y problemas sin resolver. En la prehistoria, detectar rápido qué arbusto escondía un depredador te salvaba la vida. Claro, pero al construir un proyecto a largo plazo, hoy en día ese sesgo es tóxico. Hace que veamos el vaso medio vacío como si fuera una amenaza letal. Nos obliga a percibir el progreso incompleto como un peligro. Exacto. La auditoría de avances funciona como un interruptor manual. Obliga a la corteza prefrontal a reevaluar la realidad basándose en datos empíricos del progreso que ya tienes. Al documentar conscientemente lo que ya se ha logrado, se neutraliza la alarma de la amígdala. Te das cuenta de que el proceso tiene valor en sí mismo. Eso es, y encima se genera una micro recompensa química que te da la energía justa para dar el siguiente paso. Ahora bien, hacer una auditoría está muy bien cuando hay un muro físico o métricas claras que contar. Pero, ¿qué pasa cuando el escenario salta por los aires? O cuando lo único que devuelve la vida es un silencio ensordecedor. Los documentos no esquivan esta crudeza. Para nada. De hecho, van directos al problema. Vuelven a ejemplos de aislamiento absoluto y nos regalan una metáfora que, invita a darle una buena vuelta. Dicen que Dios está trabajando en el escenario principal mientras el actor debe esperar pacientemente en el camerino. La metáfora del camerino es fundamental para comprender la madurez emocional frente a la incertidumbre. El error cognitivo más común es interpretar el silencio como ausencia o abandono. Sí, entramos en pánico enseguida. Claro, pero piensa en cualquier producción de teatro. Si el protagonista está solo en su camerino y no oye nada, no asume que la obra se ha cancelado. Sabe que, tras el telón, hay un equipo enorme de técnicos montando la escenografía del siguiente acto. El silencio es simplemente el sonido del trabajo preparatorio que uno no está autorizado a ver todavía. Y a veces esa espera en el camerino tela. Se parece más a estar atrapado en una centrifugadora. El texto analiza otro perfil, el del apóstol Pablo, enfrentando un naufragio frente a la costa de Malta. Una historia tremenda. Hablamos de 14 días a la deriva en una tormenta salvaje donde toda la tripulación entra en pánico y da por perdida la vida. Sin embargo, Pablo mantiene una calma imperturbable. Y el motivo que destila el análisis es que tenía una instrucción clarísima. Dijo, es necesario que comparezcas ante César. O sea, su propósito final en Roma excedía las dimensiones de la tormenta. Ese es el anclaje cognitivo ante el caos extremo. Cuando todas las variables externas escapan a nuestro control, como el clima o las decisiones de otros, el único refugio operativo es el propósito interno. La certeza del destino final actúa como un centro de gravedad. El barco se podía destrozar, pero el objetivo seguía intacto. Totalmente. La tormenta no podía cancelar el objetivo. Es que es exactamente igual que el GPS del coche, cuando te pasas una salida y empieza a recalcular la ruta. El desvío puede ser ruidoso, muy frustrante y añadir horas al viaje, pero bajo ningún concepto significa que el destino haya desaparecido del mapa. Me quedo con una frase del material que es para enmarcarla. Dice, el éxito es seguir caminando cuando el resto de los pasajeros se han sentado a lamentarse. Es una síntesis perfecta. Y para empujar esta idea de la espera al límite absoluto de la resistencia humana, los documentos introducen el caso de Caleb. A ver, este escenario desafía toda lógica psicológica. Totalmente. Es que es una locura. Se describe a un hombre que recibe la promesa de heredar un territorio a los 40 años. Pero debido exclusivamente a la cobardía y las malas decisiones de sus contemporáneos, se ve forzado a vagar por un desierto inhóspito durante 45 años más. Por culpa de otros, fíjate. Exacto. 45 años dando vueltas sobre la misma arena por la incompetencia ajena. La lógica dicta que cualquier persona normal se convierta en un monumento al resentimiento. ¿Cómo se evita que la mente se pudra en el cinismo durante casi medio siglo? Esa es precisamente la proeza que subraya el texto. El cinismo es un mecanismo de defensa muy común. Es mucho más fácil burlarse de la meta que soportar el dolor de no haberla alcanzado. Pero Caleb desactiva este mecanismo separando mentalmente la promesa de las personas que la retrasaron. O sea, no se enfocó en la injusticia del tiempo perdido. Exacto. Se enfocó en la inmutabilidad de la montaña que le esperaba. A los 85 años asegura mantener la misma fuerza y visión que el primer día. Esto demuestra que la madurez espiritual y mental radica en proteger la visión original frente al deterioro del tiempo, confiando en el carácter de aquello que originó el propósito, incluso cuando la evidencia se demora décadas.
Proteger la visión a capa y espada es vital, desde luego. Pero ojo, aquí el análisis da un giro tremendo. Las fuentes lanzan una advertencia muy, muy seria. No debemos confundir la persistencia con la terquedad ciega. Una diferencia crítica. Claro, porque mantener el objetivo intacto no significa golpear la cabeza contra el mismo muro de hormigón durante años, esperando que mágicamente se convierta en una puerta. A veces, la persistencia exige una flexibilidad estratégica radical para romper ese bloqueo. Y esa distinción salva proyectos y salva vidas, estoy convencido. La perseverancia es mantener el compromiso con el destino final, pero la obstinación es enamorarse del plan inicial que, claramente, ha dejado de funcionar. Y el ejemplo que utilizan para ilustrar esto es el de la mujer con el flujo de sangre. Llevaba 12 años buscando sanidad a través de la medicina tradicional de su época. Gastó todos sus recursos económicos, soportó el estigma social. Su punto de inflexión no fue intentarlo con más fuerza, sino su capacidad para rediseñar su estrategia por completo. Dejó de hacer lo que no funcionaba. Eso es. Cambió el enfoque tradicional por una acción audaz y súper poco convencional. Dijo, si tan solo logro tocar el borde de su manto. La lección es nítida. Cuando la puerta principal se cierra a cal y canto, hay que tener la agilidad para buscar ese borde del manto. Se cambia la táctica, pero el objetivo es innegociable. Es la mejor forma de romper el sesgo del costo hundido. Esa tendencia a seguir invirtiendo en una estrategia fallida solo porque ya le has dedicado mucho tiempo. Lo destacable de los materiales de Natisbel es que aterrizan toda esta filosofía en un manual práctico. Proponen 3 herramientas metodológicas muy concretas. La primera de ellas es el diario de evidencias, que consiste básicamente en registrar de forma activa las pequeñas señales del día a día. Un comentario de apoyo, un pequeño avance técnico, una intuición. ¿Qué impacto real tiene esto en el cerebro? Funciona recalibrando lo que se conoce como el sistema activador reticular ascendente. Al obligarte a escribir evidencias positivas, entrenas al cerebro para que filtre la realidad buscando oportunidades y confirmaciones de que avanzas, en lugar de estar escaneando constantemente buscando motivos para el pánico. Es reeducación perceptual. Entendido. La segunda herramienta táctica la denominan filtrar las voces. Y aquí el texto hace un guiño histórico, refiriéndose a apartarse de los Sanbalat y Tobías modernos. Eran los personajes que intentaban sabotear la mente de Nehemías desde fuera del muro. Básicamente es establecer un perímetro de seguridad contra el pesimismo crónico. Es que el desgaste cognitivo de defender una visión ante detractores constantes es inmenso. Filtrar las voces no es rodearse de aduladores que te den la razón en todo, sino aislar el proyecto de críticas que solo buscan sembrar la duda paralizante. Es una cuestión de economía de la atención. Y llegamos a la tercera herramienta, que para mí es el gran hallazgo de este documento, el descanso estratégico. El texto se atreve a definir el descanso como un acto de fe. Pero a ver, aquí veo una contradicción evidente. Cuéntame. Venimos de alabar a José por dar el 100% en la cárcel, de aplaudir el esfuerzo constante y de no rendirse jamás, y ahora resulta que irse a dormir es una virtud. ¿No choca esto frontalmente con la mentalidad de trabajar duro sin descanso que suele rodear al éxito? Esa supuesta contradicción es el origen de gran parte de los colapsos profesionales de hoy en día. La cultura del esfuerzo perpetuo ignora la fisiología básica. El texto no promueve la holgazanería, eleva el descanso a una categoría estratégica. Considerarlo un acto de fe implica una renuncia al microcontrol absoluto. Es confiar en que el mundo no se acaba si cierras los ojos. Exactamente. Es tener la confianza de que el proyecto no se va a desmoronar porque duermas 8 horas. Estratégicamente, el descanso regula el cortisol, repara la corteza prefrontal y previene la fatiga por decisión. No es una interrupción de la persistencia, es el mantenimiento preventivo de la máquina. A menudo, lo que diagnosticamos como una crisis de fe o ganas de abandonar es pura y simple privación de sueño. Madre mía, esa frase es para apuntarla en la nevera. No es una crisis existencial, es que necesitas dormir. Y si observamos cómo interactúan estas 3 herramientas, la verdad es que forman un ecosistema perfecto. Totalmente. Se filtran las voces tóxicas para reducir el ruido exterior. Se utiliza el diario de evidencias para alimentar la convicción interior. Y se aplica el descanso estratégico para que el cuerpo físico y la mente no revienten en el proceso. Conforman el triángulo de sostenibilidad de cualquier proyecto.
Y bueno, si damos un paso atrás para observar el panorama completo de todo lo que hemos analizado, el viaje ha sido exhaustivo. Desde luego. Hemos partido de las raíces oscuras e invisibles del bambú y de las celdas administradas con excelencia por José. Hemos navegado las tormentas ensordecedoras de Malta y hemos analizado la gestión quirúrgica del agotamiento a los pies del muro de Nehemías. La lección transversal aquí es que la persistencia que perdura no es fuerza bruta, es un equilibrio muy fino entre mantener una fe de acero en el destino final y exhibir una flexibilidad casi líquida en las estrategias cotidianas. Saber mantener la calma en el camerino cuando las luces están apagadas y tener la astucia de soltar un plan fallido para buscar el borde del manto cuando toca. Para ir rematando este análisis a fondo, el material del episodio 7 de Natis Bell concluye con una afirmación lapidaria. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Qué potencia tiene esa frase? Es una sacudida brutal para no detener la narrativa a la mitad. Para no conformarse con cerrar el libro de una vida en el capítulo 7, asumiendo que ya no hay más trama, porque los capítulos más intensos siempre se escriben al final de la historia. Y esto nos devuelve directamente al punto de partida, a esa cultura impaciente del microondas de la que hablábamos. Esa intolerancia visceral frente al proceso normal de maduración. Exactamente eso. Pero, alimentados por todo lo que hemos destilado hoy, me gustaría dejar en el aire un concepto final, una idea transformadora para que quienes nos escuchan le den vueltas en los próximos días. Si resulta que los periodos de mayor estancamiento o esos silencios insoportables son sencillamente la preparación oculta en el camerino antes de salir al escenario, la pregunta es obligada. ¿Y si esos bloqueos paralizantes, esos obstáculos que hoy parecen estar saboteando el avance, no son muros colocados para detener la marcha? ¿Y si resultan ser milímetro a milímetro las pesas de entrenamiento exactas, calibradas a medida, para desarrollar la musculatura y las raíces que se van a necesitar para sostener el peso del imperio de mañana? Al final, es una invitación a mirar la frustración actual de frente, no como un callejón sin salida, sino como el plan de estudios más sofisticado posible. Hay mucho que procesar ahí.